El discurso de Gabriel Boric frente a Naciones Unidas generó muchas expectativas. Es más, el gobierno adelantó la parada militar el 19 de septiembre, Día de la Gloria del Ejército, a las 10 de la mañana, para permitir que un avión de la FACH llevara al presidente a Nueva York. Sin embargo, dado el discurso y analizado en forma y fondo, nos damos cuenta que es intrascendente, simplemente porque no se cumplió el objetivo prometido de hablar frente al mundo para traer inversiones a Chile, señalar que Chile vuelve a crecer, que somos un Estado que da certeza jurídica y que, superado la crisis social y una salida democrática al tema constitucional, estamos en condiciones nuevamente de tomar el rumbo del crecimiento. Nada de eso se dijo. Esto y mucho más lo analizamos hoy en Estación Libertad. Acompáñenos. El 20 de septiembre del año 2022, el presidente Gabriel Boric partió rumbo a Nueva York en un avión de la Fuerza Aérea para dar su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Y esto para él tuvo un significado especial, puesto que coincide con los 50 años del discurso que dio el presidente fallecido, Salvador Allende, el 4 de septiembre de 1972. Medio siglo ya ha transcurrido de ese discurso que para Gabriel Boric es muy significativo y, como todos sabemos, Salvador Allende es para él una inspiración e incluso un personaje que en algunas de sus formas y algunos de sus atuendos trata de imitar el actual presidente de Chile. Pues bien, vamos a analizar este discurso desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, ¿qué podemos decir? Bueno, es un discurso que se estructuró y se escribió en 8 páginas que contienen alrededor de 17.000 caracteres. Tuvo una duración de 22 minutos y en ese marco se explayó el presidente de la República de Chile para dar a conocer lo que a su juicio y para el Frente Amplio y el socialismo democrático, que son los grandes bloques que lo apoyan, iba a significar una incursión de envergadura del presidente de Chile y para posicionarse a nivel internacional. Pues bien, desde el punto de vista cuantitativo, esos son los datos, pero también quiero agregar algunos elementos que son centrales y que explican por qué razón, a mi juicio, el tan bullado discurso y tan pretencioso discurso de Boric no tuvo ningún resultado provechoso ni para el país, ni tampoco para la proyección internacional de Chile, y menos para poder posicionar una idea de nación frente a las Naciones Unidas. Para dar algunos elementos, por ejemplo, dentro de las palabras que más se pronunciaron en la boca del mandatario chileno fueron derechos humanos, que tiene una gran cantidad de menciones, democracia, también en muchas oportunidades, constitución, que fue uno de los puntos en los cuales más se explayó, pero respecto de otros temas que son importantes para los chilenos, fundamentalmente crecimiento económico, libertades públicas, prácticamente tuvieron en crecimiento una sola mención y en libertades se refirió en 2 oportunidades. Dicho eso, algo importante que decir de la proyección de Chile hacia el mundo, a mi juicio quedó dejado de lado, porque el planteamiento del presidente de Chile fue más bien un planteamiento tal como habla en Chile, que le habla a su mundo electoral, al 30% y un poco menos que lo apoya. A nivel internacional le habló a su mundo, a la izquierda y a alguna parte a la socialdemocracia. Pero no tuvo una proyección importante como país hacia el mundo, hacia el plano internacional, y tampoco representó una idea de lo que es Chile hoy. Notable diferencia, sí, por supuesto, con el discurso que tanto valora Gabriel Boric, que siempre quiere emular a Allende, pero en este planteamiento no le llegó ni a los talones. Es más, se refirió en su presentación, en un momento, dijo que esta exposición la daba en el marco del aniversario de los 50 años del discurso que dio Salvador Allende en Naciones Unidas, y eso fue todo. Pero, por ejemplo, que era lo fundamental y fue lo que anunciaron con tanta fuerza el ministro de Hacienda, la canciller y especialmente el presidente en varias entrevistas previas a su gira a Estados Unidos, es que él iba a buscar inversiones, iba a promover
la atracción de inversionistas a Chile, dar certeza de que Chile es un país seguro, y de esa materia que era el objetivo de su misión, no dijo prácticamente nada. A diferencia de Gabriel Boric, el presidente Salvador Allende sí fue con un objetivo claro, lo dijo en Chile y lo expresó frente a las Naciones Unidas. En resumen, son dos elementos. Lo primero que señaló ante Naciones Unidas fue que los recursos naturales en Chile, especialmente el cobre, pasaban a manos chilenas y que se había nacionalizado el cobre con el voto unánime del Congreso Nacional. Y además reconoció frente a Naciones Unidas que su coalición política, la Unidad Popular, era minoritaria en el Congreso. Y esta afirmación también se entrelaza con una frase que al menos el presidente Allende señaló en 3 partes en su discurso. Que en Chile, nótese bien, dijo Allende, en Chile, la historia, la tierra y el hombre forman parte de una nación, son una nación. Es decir, Salvador Allende hablaba de un proyecto nacional, de respaldo general de la política chilena, el Parlamento, y expresaba ante el mundo que Chile es un Estado-nación, una sola nación. Muy distinto de lo que promueve Gabriel Boric, que fue lo que trató de hacer con su alianza política y que lo tiene contemplado en su programa de gobierno, de apuntar a un país plurinacional, cosa que fue absolutamente rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre de este año 2022. Otro punto que señaló Allende fue denunciar ante el mundo y Naciones Unidas la influencia muy preponderante que tenían las empresas transnacionales en América Latina, en el Cono Sur y especialmente en Chile. Y señalaba Salvador Allende que estas transnacionales terminaban siendo un obstáculo para el proyecto de crecimiento, desarrollo y la perspectiva nacional que de algún modo se venía planteando en Chile desde los gobiernos del Frente Popular, es decir, de los gobiernos radicales que iniciaron todo un proceso de industrialización y de darle fuerza a la industria nacional. En consecuencia, puedo señalar con total certeza que Allende presentó un discurso con las diferencias políticas de ese tiempo que era muy contingente. Chile estaba muy fragmentado, pero existía una idea de nación y con un proyecto muy claro de los recursos naturales y especialmente la recuperación del cobre y la nacionalización del cobre. Debemos señalar que esto fue un proceso de continuidad histórica, porque en el gobierno anterior, el presidente Eduardo Frei Montalva, con su proyecto Revolución en Libertad, había dado el primer paso cuando chilenizó el cobre y Salvador Allende nacionalizó el cobre. Y eso fue con el apoyo unánime del Congreso. Volviendo al presidente Gabriel Boric, podemos decir que su discurso fue realmente intrascendente. No tuvo un proyecto, no tuvo un relato, no tuvo una introducción, un desarrollo y una síntesis o una conclusión. Habló de 6 temas, por lo tanto no quedó nada en la retina de la audiencia. Y lo que sí quedó fue la queja, el lloriqueo, el país pequeño, la humildad, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Nunca se refirió al Chile de hoy, que es con fuerza y vigorosamente, después del rechazo, surge como un Estado-nación, como un país abierto al sistema de mercado libre, que es lo que le ha dado crecimiento y desarrollo al país. Y tampoco hizo ninguna invitación con argumentos sólidos para que los inversionistas vuelvan a creer en la economía chilena y esto sea un motor de crecimiento y desarrollo. Del punto de vista de la imagen y de las formas, el cierre del discurso fue muy malo. Comparado con el de Salvador Allende, terminó con la audiencia ovacionándolo por 10 minutos. Y cuando terminó de hablar Boric, prácticamente no había gente en la sala. Si se escuchó algún pálido aplauso, fue de los ministros que lo acompañaban, Exteriores y también la ministra de Defensa, Maya Fernández, que es la nieta del expresidente Salvador Allende. Y como pudimos apreciar, el objetivo de ir al mundo a buscar inversiones no se cumplió. Claramente, esto no fue una visita de Estado, esto fue un capricho personal, otro de los tantos que nos tiene acostumbrado el presidente de Chile. Un punto, y ese punto nos dejó perplejos, y fue cuando el presidente Boric se refirió a los resultados del plebiscito del 4 de septiembre. Mi opción personal en el plebiscito fue de aprobar la propuesta que nos hacía la convención, pero el resultado fue el contrario. Y sigue,
Algunos han querido ver el resultado del plebiscito como una derrota al gobierno. Y con toda humildad quiero decirle a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. Y eso fue, queridas amigas y amigos, la única mención que hizo Boric respecto del plebiscito cuando él, que fue el jefe de la campaña, su gobierno que intervino y se jugó entero, recibieron una derrota estrepitosa como nunca la izquierda y ningún partido y ninguna coalición de partidos en Chile ha tenido jamás en la historia republicana de esta nación. Eso es no tener humildad, eso no es reconocer la derrota. Y frente a un líder que no es capaz de reconocer la voluntad popular y decir que tiene que enmendar el rumbo, francamente nos dejó perplejos. Y vamos a insistir siempre, porque hasta el día de hoy vamos terminando el mes de septiembre y a la fecha el gobierno no ha sido capaz de reconocer hidalgamente la derrota y decir que su gobierno se acabó, porque claramente el proyecto de gobierno de Gabriel Boric y del Frente Amplio y el proyecto de constitución que emanó de la convención donde estos mismos actores redactaron la constitución son prácticamente idénticos. Los chilenos rechazamos la constitución, rechazamos el programa de gobierno de Boric. Boric es minoría en el Congreso, pero no tiene y nunca tendrá la estatura, el aplomo y la prestancia, que a pesar de que no comparto sus ideas, de Salvador Allende gocen.